Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez y le acompaña la doctora Jennifer Castellanos, ayudante del director del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Un gusto estar nuevamente con usted desde el observatorio. Saludos a todos nuestros oyentes quienes escuchan por Católica Radio y por cualquiera de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy tendremos la presentación de un foro sobre el desarrollo socioeconómico en los municipios del suroeste, retos y perspectivas futuras, en el que participó el señor Javier de Jiménez Pérez, alcalde del municipio de San Sebastián, y el señor Jean Paul González Santini, director de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Ponce. Pues excelente, vamos a dejar a la audiencia con estos dos magníficos ponentes. Muchas gracias y buen día. Y mi saludo especial a mi amigo, profesor, quien hace años sembró el conocimiento no solamente pedagógico, sino también el conocimiento y esa semilla moral y de ciudadanos responsables, Jorge Iván Vélez Jarocho. Mi saludo a su esposa, que hace también años que no la veo y que también en mí sembró todo el conocimiento de la contabilidad pública. Cogí la mayor parte de las contabilidades con ella. Así que mi saludo muy especial. Y Hernán, que nos invitó para este foro. Pues vamos a tratar en 15 minutos de resumir una presentación que definitivamente pues tomaría mucho más tiempo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumirla y presentarla de acuerdo a los temas que originalmente pues, nos dieron para desarrollar nuestra presentación. Los temas vamos a dividirlos básicamente en dos. Primero, los retos enfrentados como gobiernos locales en el huracán, los huracanes, los terremotos, la pandemia, pues definitivamente desde la perspectiva de gobiernos locales. Y subsiguientemente en la presentación también vamos a hablar de proyectos planificados y en procesos de ejecución para el desarrollo socioeconómico. Antes de entender cuáles fueron los retos que ocasionaron estos diferentes desastres, tenemos que entender que cada una de estas catástrofes tienen características diferentes y como tal tienen respuestas diferentes. Igualmente tienen herramientas diferentes y subsiguientemente a través de las asignaciones del gobierno federal, específicamente del Congreso, pues tienen asignaciones diferentes para poder nosotros enfrentar lo que ocurrió en nuestras ciudades durante esas catástrofes. Primero, cuando vemos el desarrollo previo de planes de emergencia, cuando vemos lo que son los huracanes y terremotos, todos los municipios tienen esos planes ya preestablecidos, estudiados y diseñados, de forma tal que cuando ocurra una situación como esta se puedan implementar. Sin embargo, en pandemia no existía lo propio, fue algo novel para todos nosotros y para el mundo, ¿verdad? A pesar de que en siglos pasados había habido pandemia. El periodo definido de la catástrofe en huracán, pues existe un periodo definido que tú puedes establecer que ese plan de ejecución se puede llevar a cabo. En el de terremoto, aunque los terremotos son de unas ocasiones específicas, que nadie puede prever un terremoto, pero sí puedes prever lo que va a suceder cuando existe un temblor de tierra y subsiguientemente las réplicas que pueden existir. Tampoco en la pandemia existe un periodo definido, toda vez que cuando hubo la pandemia nadie sabía cuándo iba a comenzar, cuándo iba a terminar y cuál iba a ser el alcance de esta pandemia en nuestras ciudades. Igualmente el daño a la propiedad privada e infraestructura, pues en el huracán María fue alto, igualmente el daño a las propiedades públicas fue alto y los terremotos pues fueron de bajo a alto, dependiendo dónde fue el impacto del temblor de tierra, que básicamente fue en el sur. Los municipios del norte y centro pues sufrieron pocos daños estructurales, tanto en residencia como en propiedad pública. En pandemia pues eso no existe. La interrupción de servicios básicos de energía eléctrica, de agua y comunicaciones en huracán fue alto, estuvimos mucho tiempo sin esos servicios. En terremoto pues fue moderado,
supimos cuando hubo el terremoto que estuvo una semana todo Puerto Rico sin energía eléctrica, y en la pandemia pues no existe porque los servicios no estuvieron interrumpidos. Sin embargo, pues en Puerto Rico pues sabemos de las deficiencias de estos suministros de energía eléctrica y de agua potable, que hasta por cualquier situación particular, pues aquí estamos en el país sin energía eléctrica por mucho tiempo y como consecuencia, aunque sea increíble, sin agua porque la mayor parte del sistema de agua potable en Puerto Rico es a través de bombeo. Y a pesar de todos los fondos federales que hemos recibido, la Autoridad de Acueductos no ha tenido la capacidad para poner sistemas de generadores en cada uno de los sistemas de bombeo. Igualmente la escasez de combustible en huracanes altos, en terremotos y en pandemia no existió, escasez de suministros altos, de suministros básicos y alimentos en huracanes fue alto, en terremotos y pandemia fue muy bajo. Ahora tenemos la situación de la interrupción de la cadena de suministro, pero son situaciones a nivel mundial. El miedo y la incertidumbre que ocasionó el huracán, pues, es de moderado alto en los huracanes, ¿verdad? En terremotos también de moderado alto, dependiendo de dónde surgió. Y en la pandemia fue descomunal, porque todo el mundo creía que se iba a perder la vida por cualquier cosa. Yo recuerdo, y lo digo, lo he dicho en algunas otras conferencias, que cuando surgió la pandemia decía que eso se pegaba de cualquier cosa. Y yo recuerdo que pues, cuando el gobierno cerró de un día para otro, pues uno como alcalde pues tiene que dar el frente. Y yo recuerdo que llamo a mi director de manejo de emergencia, le digo, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Y para salir de la casa, pues decían que eso se podía pegar del aire, que duraba yo no sé cuántos tiempos, que si en el piso, que si en el tacto, qué sé yo qué. Pues imagínense. Entonces uno como alcalde tiene que decir, pues tú tienes que sacar la cara por tu pueblo, porque tú no, como alcalde, como primer persona, funcionario, no vas a dejar tu pueblo. Y recuerdo cuando salimos con mucho temor, pero entonces yo recuerdo que decían que si se pegaba del viento, yo dije, pues déjame mirar para el otro lado, ¿verdad? Y cuando iba a entrar a aquel centro de mando, yo dije, ¿cómo yo voy a coger la cerradura para abrir esto? Y le digo esto en forma jocosa, pero porque esto es lo que significaba una incertidumbre, un miedo colectivo en su totalidad, que definitivamente requirió que los alcaldes, ¿verdad? Y los funcionarios electos y designados tuvieran que tomar una serie de medidas, muchas de ellas sin saber qué es lo que estaba pasando, excepto por la información que nos daban. Muy diferente a lo que fue huracán y lo que fue terremoto. Y la preparación del gobierno central en el huracán fue bajo, por no decir cero. Estaban perdidos en su totalidad. En terremotos también muy deficientes. Y en pandemia, igual que los municipios, pues no tenían cero. Y como decía Hernán ahorita, pues en cuanto a los huracanes y terremotos, pues los gobiernos municipales tuvimos que dar un plazo al frente para poder atender las diferentes situaciones. Y ahorita hablábamos de la Pepino Power. La Pepino Power no era que yo un día amanecí y dije, ay, voy a hacer una compañía eléctrica porque no tengo nada que hacer. Fue el resultado de la inacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, de un gobierno totalmente desorganizado, empezando por el gobernador de aquel entonces, que no sabíamos cuál era la definición para poder atender todas estas emergencias, y la necesidad de nuestra gente, que mucha de nuestra gente murió, mucha, y mayormente las personas de edad avanzada, por la desesperación, por la falta de alimentos, por la falta de sus medicamentos para poder atenderse porque no tenían dónde refrigerarlo, y por tantas situaciones que definitivamente crearon un estado emocional en nuestra gente que hizo que nosotros diéramos un paso al frente. Así lo hicimos en otros sectores, porque el gobierno central pues definitivamente no estaba preparado en esos momentos. Así que, sabiendo pues las diferencias, cada uno pues tiene sus diferencias, cada catástrofe no se puede ver como algo individual, conociendo cada una, pues sabemos que el huracán ocasionó unos daños en infraestructura más significativos, tanto en la infraestructura y en las pertenencias individuales, como las pertenencias colectivas, que son las pertenencias que son de públicas a manos del gobierno central y del municipio. Por eso, cuando vemos la cantidad de fondos que se asigna por parte del gobierno federal a cada uno de los desastres, vemos que en el caso de huracanes pues ha sido significativo.
y se asignó fondos para individuos, reconstrucción y reparación de vivienda, mobiliarios también de los individuos. Pues FEMA asistió básicamente a todas nuestras ciudades. Igualmente, en cuanto a la reconstrucción de la infraestructura pública, pues estamos en ese proceso. Lamentablemente ya cumplimos 5 años desde que pasó el huracán. La mayor parte de los proyectos todavía están o en planificación o en proceso, muy pocos en ejecución. Y esto, como ahorita hablaba con Jorge Iván, por la cantidad burocrática de procesos que han establecido y por la cantidad de compañías externas que están interviniendo en los procesos de evaluación y adjudicación, que en mi parecer lo que están haciendo es, como decíamos en mi barrio, ¿verdad? Y decimos pueblerinamente en Puerto Rico, estirando el chicle, para que entre más tiempo se tarde, más puedan facturar, muy lamentablemente. Igualmente, pues ha habido asistencia a nuestros empresarios, ¿verdad? A través de programas de los huracanes, para poder atender su disminución en ingresos. Y en los terremotos, pues la ayuda a Puerto Rico pues, es más limitada porque los terremotos impactaron mayormente la región sur, que fue donde fue más devastador que en ciudades como las nuestras, mayormente para viviendas y igualmente para facilidades públicas e infraestructura. La pandemia, el daño mayor significativo que hizo fue un daño de salud física y emocional en toda la población. Que a pesar de que cuantitativamente el huracán y subsiguientemente los terremotos fueron los que causaron las mayores pérdidas en materiales, pero la pandemia hizo un daño incalculable, porque es vida. Y la vida, ¿cuánto vale una vida? No tiene, es un valor incalculable. Desde una vida en la concepción, que es cuando comienza la vida, hasta una vida ya cuando está en sus últimos segundos en este planeta Tierra. Todas tienen su valor incalculable. Y la pandemia hizo un daño brutal, extraordinario, en toda nuestra población, a tal punto que es una de las situaciones que nosotros como municipio, como gobiernos locales, tenemos que estar atendiendo ahora con mucha urgencia esa salud física y emocional. Y salud física y emocional también atada a que hubo una serie de situaciones que crearon esa turbulencia que se desarrolló en el país con tanta información que venía de un sitio a otro. Hubo un Estado que comenzó a gobernar por decreto dentro de un sistema democrático, utilizando como base que había una emergencia y gobernaba por decreto, utilizando básicamente información que llegaba del CDC, de la FDA, de lo que estaba haciendo el gobierno en Estados Unidos y de los otros gobiernos. También se segmentó la sociedad nuestra. Por primera vez yo creo que eso nunca antes visto en la historia moderna de Puerto Rico, donde se segmentaba en unos y otros, si uno tomaba una decisión o no tomaba la decisión. Igualmente muchos médicos discriminaron con pacientes por su estatus de vacunación. Muchos de estos pacientes no se pudieron atender. Una situación fomentada por el gobierno central y por el Departamento de Salud. A tal punto que nosotros, no sé si se pueden acordar de una situación de una paciente con cáncer que el médico le recomendó que no se vacunara. El otro médico que tenía que atenderla no quiso atenderla. Una señora ya en sus últimas etapas, porque no contaba con la vacunación. Y no la atendió. ¿Qué le pasó a ese médico? Pues nada, porque fue fomentada, una situación fomentada muy lamentablemente por el gobierno. Igualmente, en la pandemia sufrió este pueblo la experimentación de la vacuna entre niños de 5 a 12 años, que había sido autorizada y no aprobada, y que en Estados Unidos ningún gobierno local la había exigido, toda vez que habían dos elementos particulares. Número uno, que la incidencia de COVID en las personas en esa edad, pues básicamente la mortalidad es 0. Y lo segundo, que todavía estaba en etapa de revisión. Y lamentablemente el pueblo de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico y el secretario de Salud, mediante decreto, obligaron a los niños de 5 a 12 años a hacer los conejillos de India y las muestras de todos los Estados Unidos para ver igualmente las mordazas de las redes sociales, que eso nunca se había visto en un proceso democrático. Por eso yo decía antes de esto de la pandemia que las emisoras iban a desaparecer. Y hoy digo que las emisoras hacen falta, porque no hay, la persona puede hablar libre y voluntariamente.
Las redes sociales están encaminándose, todas estas compañías, a crear unos discursos que ellos entiendan, y eso es bien peligroso para los procesos democráticos. Y se creó una psicosis social, donde empezaron a dividirse los grupos, donde si uno hacía una cosa o hacía la otra, eran enemigos unos de otros. Y eso creó unas heridas tan grandes que nosotros hoy en día, nuestra sociedad, está lidiando con esas consecuencias. Por eso, cada catástrofe, los gobiernos locales tienen que ver cómo pueden lidiar y qué estrategias tienen que desarrollar y qué fondos se le asignan para poder trabajar con estas situaciones. Yo no sé cuánto me quedan. Minuto y medio, pues déjame como yo, minuto y medio. Yo, como dice la canción esa, hola y adiós. En cuanto a las oportunidades que tenemos en fondos federales asignados por el Congreso, los municipios se le ha asignado gran cantidad de fondos para carreteras y al gobierno estatal para mejorar la infraestructura de carreteras, sistema eléctrico, sistemas de acueducto, proyectos de mitigación, que son proyectos que se pueden desarrollar para que el impacto de huracanes futuros no tengan el mismo impacto en nuestros municipios, incluyendo también los fondos para rehabilitación de nuestros cascos urbanos, que también son esenciales para desarrollar nuestros cascos urbanos. Igualmente ayudas individuales que se le dio a nuestros ciudadanos y préstamos y ayudas para agricultores, comerciantes y demás empresarios. Y recalco todas estas ayudas porque es una gran oportunidad para transformar la infraestructura de nuestro pueblo, pero lamentablemente gran parte de estos fondos se están quedando en los sistemas burocráticos. Para que tengan una idea, el Congreso a Puerto Rico le ha asignado la cantidad de 80.4 billones de dólares, o más allá de la deuda que tenía este país. En el huracán María, 71.8, para el huracán Irma, 120 millones, para los terremotos, 1.5, y para el COVID, 7 billones de dólares. De eso, el 91% está obligado y desembolsado solamente una tercera parte. La mayor parte, como pueden ver, son del huracán María. Voy a ir rapidito porque eso ha tenido un impacto en los municipios, ¿verdad? En los municipios, para que tengan un ejemplo, nada más en la condonación de un préstamo que dio FEMA a los municipios para el huracán María, le condonaron 358 millones a los municipios. A los terremotos, 52 millones a 19 municipios que mayormente estaban en la región sur. Eso le añade a los municipios que también durante estos años, ¿verdad? Estos periodos de un par de años, hubo una amnistía de CRIM que dio 217 millones, los pagos realizados por los seguros, que los municipios recibieron millones de dólares, los fondos FEMA para atender la emergencia inicial de recogido de escombros, que si el municipio lo hacía, esos fondos llegaban íntegros al municipio, los fondos CARES y los fondos ARPA. Son fondos extraordinarios que han llegado a los municipios, que están teniendo un impacto positivo y que hay una oportunidad para que nuestros municipios se reinventen y se fortalezcan financieramente. Para que tengan una idea, antes del huracán María, los municipios del país, habían 32 municipios con superávit que sumaban 178 millones y 46 municipios con un déficit de 376 millones de dólares. Un neto de 197 millones negativo cuando combinaba los superávit con los déficits. Luego, en junio del año fiscal que termina en junio 30 de 2020, eso cambia a 48 municipios, de 32 a 48, con 384 millones en superávit y 30 municipios con déficit que suman 348 millones. Entonces cambió ese 197 a un positivo de 36 millones. Y hay que recalcar que el déficit de los 348, el 74% lo mantenían 4 municipios, ¿verdad? Que estaba hablando con el de Ponce ahorita, ¿verdad? Y me dice que han mejorado significativamente, que era Ponce, San Juan, Arecibo y Mayagüez, municipios grandes. Así que, corridito, que ha habido después del huracán, pues la burocratización de los procesos para la aprobación, la dualidad de solicitud de información porque tienen FEMA, CORTRIG, y eso ha complicado la situación, la evaluación lenta de permisos y hasta ridícula. Hablaba ahorita con el doctor
que hasta me comentaba el director de carretera, que para poner los rótulos de sus hectómetros, kilómetros, le estaban exigiendo un arqueólogo para ver cada uno. Una cosa ridícula. La escalada de los costos que han subido sin control, y ahora hay una escasez de contratistas e ingenieros, y eso hace que suban los precios de servicios profesionales y de ejecución. Para que tenga una idea, esta es la famosa culebra de FEMA. Son 20 procesos diferentes para evaluar un proyecto. Eso algo, yo creo, sin precedentes. Y hay 20 porque bajaron, anteriormente eran casi 30. Entonces, por tanta queja, lo bajaron a 20. 20 básicamente sumamente complicado y tedioso. Lo importante de todo esto, para ir terminando, ¿qué nosotros podemos tener con todos estos fondos que estamos recibiendo? Lo primero que tiene que hacer todos los gobiernos municipales es fortalecer su finanza. Es el momento, hay recursos para fortalecer la finanza de los municipios. Igualmente, fortalecer lo que es la infraestructura, puentes, carreteras y rehabilitación de ciudad. Ir transformando esa ciudad con fondos, los fondos que llegan a otro nivel en esta ciudad. En vez de gastar fondos en cosas que se van a corto plazo, sino cosas, infraestructuras que sea a largo plazo. Igualmente, a través de estos fondos, y mayormente los fondos ARPA, crear programas sociales que también impacten directamente a ese ciudadano. Específicamente, nuestra ciudad, nuestra población de la tercera edad, que es la más que está sufriendo con todas estas situaciones que han pasado, y que a eso se le añade los procesos de soledad en que se encuentran esta población. Y para eso, en el caso nuestro, hemos desarrollado un programa de clínicas de salud, incluyendo la contratación de psicólogos que están atendiendo nuestras poblaciones, el programa de amas de llave, que lo hemos fortalecido como nunca antes, alrededor de 180 amas de llave hemos podido reclutar para atender nuestras personas de mayor edad. Igualmente, a través de estos fondos, estamos haciendo llegar cisternas completas, sistemas de cisternas, a cada hogar en San Sebastián que no tienen esas facilidades, que es uno de los problemas con el servicio de agua potable. Para que tengan esto, algunos de los proyectos que nosotros hemos hecho, como pueden ver acá, era una comunidad con un vado, eso es lo que había en esa comunidad. Cuando el huracán se llevó el vado, nosotros pudimos convencer a FEMA que nos aprobara un puente, y ya se transforma de un proyecto que tenía muchas limitaciones y que habían muerto varias personas tratando de pasar ese puente cuando habían crecido, a un proyecto ya más a largo plazo, ¿verdad? Igualmente ese es otro proyecto, pero vamos a terminar. Así que, como esto era muy rapidito, pues tratamos de resumir lo más posible esta presentación, pero hay muchas oportunidades. Lamentablemente, en Puerto Rico pasan muchas cosas. Y decía yo ahorita, la mayor parte de nuestros políticos piensan en el cuatrenio, en las próximas elecciones. Y es momento de, con tantos fondos, 80 billones de dólares, en vez de que se vayan en tanta papelería y en tantos asesores, se puedan ir en lo que realmente se deben ir, en transformar infraestructura y ayudar a transformar y a fortalecer la salud emocional y física de nuestra gente. Así que, pues, muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta hoy hablando sobre el desarrollo socioeconómico de los municipios del suroeste, retos y perspectivas futuras. Escuchamos en el primer segmento al honorable Javier de Jiménez Pérez, el alcalde del municipio de San Sebastián. Ahora, en este segundo segmento, pasamos a escuchar entonces al señor Jean Paul González Santini, director de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Ponce. Gracias por la oportunidad, tanto a la Universidad Católica, también es un honor estar aquí con el alcalde de San Sebastián y la representación del municipio de Mayagüez. El tema que nos une esta tarde, es un tema muy importante. Yo creo que luego de los pasados 5 años hemos visto cómo tenemos que trazar una línea, y los municipios han tomado un rol muy importante para la sociedad y para el desarrollo económico de cada municipio. En específico, estos pasados 5 años hemos sufrido, si hacemos un recap de todo lo que hemos sufrido, realmente no existe una zona del suroeste que sea literalmente un canvas, y yo creo que luego de los resultados, y el alcalde lo mencionó en su presentación, que los municipios vamos a hacer un canvas y vamos a hacer el ejemplo de cómo podemos ser esa fórmula para tener una rehabilitación y poder levantar el país desde los mismos municipios.
Hemos sufrido desde el Zika en el 2016, tuvimos huracán María en el 2017, también tuvimos a Irma, tuvimos el COVID, luego de eso tuvimos los terremotos y nuevamente tenemos otro huracán con el evento de Fiona. Yo creo que desde la perspectiva económica, que voy a enfocar un poco más el tema de la perspectiva económica, nuestros empresarios y nuestro sector económico ha sufrido como no otra jurisdicción en todos los Estados Unidos. Han sido 6 eventos que van directamente a trastocar la economía de cualquier ciudad de toda la área suroeste y de todo Puerto Rico. Y ante eso, los retos que hemos enfrentado nosotros en la administración municipal y viendo en Ponce, tras económicamente tener unos retos en los pasados 20 años, teníamos que establecer bajo la Oficina de Desarrollo Económico un plan que fuera cónsono y que tuviera 2 perspectivas. Cómo podríamos recuperar la economía de manera ágil, pero enfatizada también a largo plazo, para poder tener una recuperación que sea continua y que tuviéramos un motivo para seguir desarrollando la ciudad. Y era importante que en la Oficina de Desarrollo Económico y la política de nuestro alcalde, Luis Emery Sarri Pavón, fuera importante que supiéramos la función de nosotros en Desarrollo Económico Municipal de Ponce y nuestra administración. Y era muy importante porque muchas veces hacemos nuestra labor, pero no sabemos cuál es el plan a trazar y cuáles son nuestras funciones. Y mi equipo de trabajo lo sabe, yo lo menciono casi siempre en los eventos que puedo presentar, y es cuál es el rol de los municipios y cuál es el rol del gobierno ante el desarrollo económico del país. Y es una palabra clave, se resume a algo simple: facilitar. Facilitarle a ese sector privado el poder desarrollar, porque muchas veces hay municipios que, en el caso de Ponce, tenemos la bendición que no tenemos que desarrollar quizás muchos aspectos económicos, como hacer hoteles, como hacer restaurantes, como hacer tiendas al detalle, porque tenemos la facultad que el sector privado nos ha permitido desarrollarlo de manera privada. Pues, ¿cuál es el rol de nosotros si nosotros no hacemos esos aspectos? Es facilitarle a ese sector privado que pueda gestionarlo. Y era cuando asumimos la administración, simplificamos nuestras funciones a 5 puntos bien importantes. 1, hacer una planificación económica y ver hacia dónde vamos y ver la actualidad y hacia dónde nos vamos a mover. 2, desarrollar esos programas y esos incentivos que salgan como resultado de esa planificación económica que desarrollamos. Luego, movernos a buscar esa carne, literalmente, de esos fondos para poner en gestión esos incentivos y esa estrategia para poder tener ese desarrollo de propuestas, identificar los fondos, como habló el alcalde, de que estamos en un proceso de federalización donde tenemos una gran cantidad de fondos federales y es el momento de tener una planificación, de tener esos programas que le den esa acción a esos fondos federales y hacer unos programas de manera concurrente. Luego, crear los canales de comunicación para conectar con el sector económico. Y esta parte es bien importante y hago una pausa en este tema. Es la parte quizás más importante, donde muchas veces estamos fallando y se falla a nivel federal y se falla a nivel gubernamental, porque no tenemos la conexión y no comunicamos. Y existen muchos fondos, existen muchos programas y los necesitados muchas veces no tienen los mecanismos ni conocen que tienen esa ayuda, y esos fondos muchas veces se pierden y no se utilizan de la manera correcta. Que es importante para nosotros, los municipios, las entidades gubernamentales, que tenemos crear unos sistemas atemperados, no solamente las redes sociales, no solamente páginas web. Tenemos unos sectores que quizás el problema, vamos a hacer un programa de dar ballets de internet y la única promoción que hacemos es una página web y a través de Facebook. Pues la necesidad no la estamos cubriendo porque esa persona, su necesidad es que no puede acceder a la internet. Tenemos que crear canales y ir con esos programas directamente a los ciudadanos, y ir directamente a las comunidades para poder promover esos programas y que se utilicen de la manera adecuada. Y finalmente, la última función, recopilar esa data, hacer análisis y hacer reportes. Y hago una conexión con lo que mencioné anteriormente. Se convierte en un loop donde planifico con la data que cerré los programas, desarrollo los programas viendo lo que hice con el programa anterior, busco los fondos, creo el canal nuevamente, finalizo el programa, tengo data porque concluye el proyecto y puedo hacer ese loop. Y es literalmente una continuidad donde simplificamos el proceso de desarrollo económico en el municipio. Era bien importante para nosotros, entrando, de que teníamos que establecer una nueva marca empresarial en Ponce.
vengo del ecosistema empresarial, tuve la oportunidad de estar en diferentes aceleradoras de startup en Santurce, donde es la meca de los startups en Puerto Rico. Y siempre como ponceños teníamos diferentes colegas que éramos y startups de Ponce y decíamos, ¿por qué tenemos que venir a participar y por qué tenemos que hacer de nuestros negocios y nuestros startups en la área metropolitana? Si tenemos la oportunidad de hacerlo en Ponce y convertir a Ponce en una meca de los startups. Y de ahí partimos a poder crear un ecosistema. Fue nuestro primer rol a principio de administración, porque teníamos que crear un ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Un león, si no tiene agua en una selva, no va a quedarse en ese ecosistema. Si no tiene alimento, si no tiene seguridad, si no tiene sombra. Y todos esos recursos hacían literalmente que los startups y que los pequeños negocios salieran o no se crearan en el ecosistema empresarial en Ponce. Y de ahí partimos a crear una marca empresarial que es P11, que es Ponce con la separación del número 11, que era la marca, que fuera una marca apolítica, donde estableciera un plan que moviera la ciudad económicamente y fuera esa marca que le diera el sentido de desarrollo económico a la ciudad. Y de ahí, para resumir, nos enfocamos en 4 puntos bien específicos en el plan general de P11. Creación de un ecosistema empresarial, crear programas de desarrollo, una diversidad económica, no enfocarnos en un solo sector, sino nos enfocamos en un sector que tenga conexión con otros sectores para que le dé conexión, y la reconstrucción económica. Y cuando menciono reconstrucción económica, utilizo la misma línea que trajo el alcalde, que la oportunidad que tenemos trascendental en el momento con fondos federales podamos hacer una inversión de una reconstrucción, pero que como resultado nos dé una reconstrucción también económica, que podamos aprovechar esos fondos federales para poder literalmente darle un restart al fisco municipal y a los recaudos y a la administración económica del municipio para poder tener una reconstrucción económica. De ahí nos enfocamos en 11 sectores. Nuestro plan son 11 sectores. Tenemos el sector, y lo voy a resumir rápido, el sector de la salud es el sector primordial en Ponce, lo vemos en los números, en los recaudos del fisco municipal, pero lo que hicimos fue conectarlo con los otros 10 sectores que nos estamos enfocando. Podemos hablar sobre el tema de servicios educativos. Estamos en una institución que de hecho es la base de la Escuela de Medicina de Ponce, una de las más importantes que estamos enfocándonos con incentivos en el programa de Ponce Onboarding. Conectarla con servicios educativos. El sector de la salud también se puede conectar con el sistema de turismo, agricultura, servicios profesionales, lifestyle, moda, bienes raíces, manufactura, startup y logística con el tema del puerto de Ponce. Y en el enfoque, en el plan de P11, el resultado fueron 5 puntos bien específicos. La creación de 8 programas que le dio base y es literalmente el centro del corazón de la Oficina de Desarrollo Económico, que es Ponce Onboarding. Ponce Onboarding, y quizás con esto concluyo, lo más importante que hizo fue facilitar y escuchar. Y esa parte es bien importante, escuchar a las personas que necesitan, en este caso los comerciantes y los pequeños empresarios y las corporaciones que fueran a hacer la inversión. Le escuchamos, tuvimos sobre 300 entrevistas con comerciantes y nos mencionaban siempre los mismos 6 puntos. ¿Por qué tengo que invertir en la ciudad? Ayúdame a identificar un espacio y ayúdame a poder obtenerlo porque quizás no tengo el capital para poder alquilar o comprar esa propiedad. Tercero, la permisología. Ayúdame en el proceso de permisología. Acceso a capital. ¿Cómo puedo mejorar esa propiedad que es un estorbo público? ¿Cómo me puedes ayudar en esa línea operacional? Porque quizás tengo el capital para abrirlo, pero no tengo el capital para mantener el negocio. Empleomanía. Un reto luego del COVID. Poder tener esa empleomanía fija, que muchas veces hay muchos negocios que ustedes ven que el servicio quizás ha bajado, ha sido porque no tienen ese empleado, han tenido que cerrar puertas porque no tienen ese empleado que le dé servicio para dar la continuidad de ese negocio. Y por último, costos operacionales. Bajar costos operacionales para que sea prudente, porque ningún empresario trabaja sin fines de lucro, tiene que tener un lucro para que tenga una continuidad y podemos nosotros desde el municipio cómo podíamos bajar esos costos operacionales. Y de ahí nace el programa de Ponce Onboarding, que literalmente es un onboard para facilitar, y esa es la palabra clave de lo que es el programa Ponce Onboarding, para facilitar la inversión. ¿Y qué es el programa? Pues hicimos uno de cada de esos puntos donde eran los temas de necesidad del comerciante y los convertimos en un incentivo. Uno, ¿por qué tengo que invertir en la ciudad? ¿Qué queríamos hacer con el programa de Ponce Onboarding? Creamos el programa Ponce Invest, que es literalmente el motivo para estandarizar y ya no queda a criterio del alcalde dar un decreto contributivo. ¿Y qué no estamos haciendo ahora? Enfocando en volumen de proyectos. Y no enfocándonos en tener un 100% de nada, sino tener un porcentaje de un volumen y tener inversión nueva donde el final de esa inversión
se resulta en una generación de empleo, que es la base que nos estamos enfocando con el programa de Ponce Onboarding. Pues, ¿qué hicimos? Creamos Ponce Invest, que es un programa donde el lapso de dar un decreto contributivo en el pasado era un año y medio. Tenía que hacer un proceso de cabildeo, reunirse con el alcalde, ir al proceso legal, luego ir a la legislatura y tomaba casi un año y medio. El último decreto que se había dado en Ponce fue en el 2015 y nosotros en un lapso de casi un año y 11 meses hemos dado ya sobre más de 32 decretos porque estandarizamos y agilizamos el formato. ¿Y qué ha sido el resultado de eso? 420 millones de dólares como resultado de esos decretos contributivos, 1.300 empleos. Fácil, con la palabra fácil, haciéndole facilidad a ese comerciante porque muchos de los proyectos ya tenían hasta fecha desde proyectos del 2015, 2016, pero no tenían el motivo para hacer la inversión. Luego nos movemos, cuando ya convencimos a ese proyecto que se desarrollara en la ciudad, nos vamos en el tema de lo que tiene que ver con la propiedad. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Un programa que se llama Relocation and Grow Grant, donde estamos dando reembolso de renta los primeros 3 meses y pago de las utilidades los primeros 3 meses. Ese incentivo lo que le da es el motivo a ese pequeño empresario de que si ya tiene una operación pueda expandir y abrir esa segunda localidad o abrir una nueva localidad en Ponce y nosotros esos primeros 3 meses que son vitales para ese empresario poder reembolsarle esos gastos de renta y utilidades. Luego nos movemos al área de permisología. La permisología sabemos que ha sido un reto en los pasados años y ¿qué estamos haciendo? Al municipio de Ponce ser municipio autónomo con jerarquía 5, el director de permisos tiene una facultad de dar permisos condicionados. Pues creamos un programa que se llama Fast Track Permit, que damos el permiso en 48 horas a esos negocios que no tienen bebidas alcohólicas ni restaurantes, pero los ayudamos en el proceso de gestoría para completarlo en los próximos 3 meses. Luego con el permiso nos movemos a capital. Si necesita el capital, tenemos el Banco Municipal de Ponce, que con fondos ARPA tenemos hasta $500,000 en préstamos, comenzando una tasa de interés de 3%. Esto para darle la ayuda que si necesita el capital, poder darse. Por penúltimo, la ayuda en reclutamiento. ¿Qué hicimos? La industria de reclutamiento, muchas veces los comerciantes nos llamaban y nos decían que posteaban una solicitud de empleo y no le llegaba nada y se tardaban meses en el proceso de convocatoria. Pues creamos una plataforma llamada Ponce Jobs, que lo que hicimos fue virar el proceso de reclutamiento. Creamos una base de datos donde todo el sector privado puede identificar ese personal. Identifica, si quieres buscar un ingeniero, salen los ingenieros que están disponibles para trabajar y puedes hacer una oferta directa, agilizando el proceso de reclutamiento. En otras palabras, que le ayudamos a poder reclutar ese personal. Y por último, el aspecto de bajar costos operacionales. Pues con el programa Payroll Program, en colaboración con la oficina de WIOA de Ponce, establecimos el programa que se le pidió al Congreso, el waiver, y tenemos un 90% de reembolso en los primeros 6 meses de la nómina de esos empleados. Hasta 6 meses, 90%. En otras palabras, de cada dólar, 90 centavos se va en reembolso. Y con esto finalizo. El programa de Ponce Onboarding lo que busca en sus 6 facetas es facilitar. Me gusta hacer este recap y con esto concluyo. Es incentivar ese negocio para que venga a la ciudad y damos decretos contributivos en todos los arbitrios municipales. Le buscamos el espacio para que pueda establecer su operación en la ciudad y le pagamos los primeros 3 meses de renta y utilidades. Le ayudamos en el permiso, ya con el permiso en mano, si necesita capital, le prestamos hasta $500,000 con el Banco Municipal de Ponce. Le ayudamos a reclutar ese personal para poder hacerlo más fácil. Le pagamos a ese personal los primeros 6 meses. Esa es la manera como nosotros en el municipio de Ponce estamos promoviendo el desarrollo económico y estamos facilitando, porque en fin lo que queremos hacer es un desarrollo ideal para toda nuestra ciudad. Así que muchas gracias por el tiempo al doctor y el presidente por la oportunidad de presentar el enfoque y cómo nos estamos revitalizando en el municipio y cómo estamos desarrollando idealmente nuestra ciudad. Muchas gracias. Amigos, acabamos de escuchar entonces al señor Jean Paul González Santini, director de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Ponce, y en el primer segmento escuchamos al alcalde Javier de Jiménez Pérez, alcalde del municipio de San Sebastián. En este espacio, doctor, ¿le gustaría dar alguna reacción en relación al tema del desarrollo socioeconómico en los municipios del suroeste de Ponce? Perdón, de Puerto Rico. Sí, a mí me parece, fíjate que estas dos ponencias, ¿verdad? Que fueron parte, como dijiste, de un foro que presentamos de forma presencial y virtual también desde el observatorio en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, ponen de manifiesto, ¿verdad? Que luego de los huracanes Irma, María, Fiona, los temblores y la pandemia, los municipios se destacan como unos centros importantes de la vida política, de la vida económica y de la vida administrativa de los pueblos, ¿verdad?
Y es importante notar eso, recalcarlo, porque muchos recordarán, muchos de nuestros oyentes, que en Puerto Rico se hablaba de la eliminación de muchos municipios, ¿verdad? Y que por qué teníamos 78 municipios en una isla tan pequeña. Pero lo cierto es que la isla es pequeña, pero tiene una geografía accidentada y somos distintos a cualquier otro país del mundo. Así que no nos oponemos, ¿verdad? Que eso se mire, aquí, a que eso se estudie, a que se busquen unas formas más eficientes de llegar a los servicios a los ciudadanos, sobre todo en momentos de emergencia. Pero lo cierto es que esto tiene que estudiarse, ¿verdad? Hemos planteado en muchos programas que el observatorio busca que se hagan unas políticas públicas basadas en estudio y basadas en evidencia, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Se destacan los municipios y fíjate todos los proyectos que han traído estos alcaldes y el director de desarrollo económico de Ponce, ¿verdad? Y cómo el motor que mueve a la nueva economía de Puerto Rico, pues parece venir desde los municipios que tienen ahora una relación directa con el gobierno federal y sobre todo con las agencias que tienen que ver con la reconstrucción y la rehabilitación del país. Así que eso resulta ser sumamente importante. Cuando yo era estudiante joven de administración pública en otros tiempos, pues a veces la gente se burlaba de los municipios y decía que la función más importante de los municipios era el recogido de la basura. Pero hoy día tenemos unos municipios altamente técnicos, ¿verdad? Y manejan distintos recursos y están a la vanguardia en muchas áreas. Y creo que desde los municipios pueden surgir las mejores prácticas, muchas mejores prácticas, y debiéramos hacer un catálogo de esas mejores prácticas para lograr el desarrollo económico del país. Así que hay mucha promesa desde los municipios. Pues muchísimas gracias, doctor Vera, por su reacción a estas ponencias, por supuesto, muy pertinentes. Y pues le invitamos a las personas que nos sigan, por supuesto, en las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica para seguir cada uno de nuestros proyectos y, por supuesto, cada una de las conferencias que estamos brindando y que se retransmiten a través del canal Huellas del Futuro o de manera live en www.pucpr.edu/live. Les agradecemos, por supuesto, la presencia y a toda la audiencia que estuvo en el día de hoy escuchándonos a través de Católica Radio y a todos los que escuchan la retransmisión de este programa. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana desde el observatorio. Hasta la próxima. Hasta el lunes siguiente, seguro. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.